tardes. He titulado esta palabra: Dios cambia la dificultad por la victoria. Éxodo capítulo 15, busque Éxodo capítulo 15. Pido disculpas, sufrimos esta semana nuevamente, entró una energía fuera de lo normal y nos ha quemado los monitores. Y bueno, gloria a Dios por aire. Éxodo 15:11 dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Quiero que lo repita detrás de mí, a la voz de tres, detrás de mí. 1, 2, 3. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Ese Dios está esta mañana con nosotros. Podemos dar un aplauso a la palabra de Dios esta mañana. Luego que Israel sale de Egipto y atraviesa el Mar Rojo, Moisés y María elevan este cántico a Dios. En el libro de Éxodo capítulo 15 dice que Moisés y los hijos de Israel, dice que le dijeron este cántico al Señor. Y ellos allí dice que dijeron: cantaré al Señor por siempre, porque ha magnificado por siempre su nombre. Y ellos expresan allí, y uno de los propósitos del Señor en nuestras vidas es poder entenderlo, poder conocerlo a Él. Pero el Señor nos va a llevar a través de pruebas o dificultades para poder tener crecimiento, para poder tener afinamiento de nuestra fe, para poder desarrollar y tener una madurez en la vida cristiana. El Señor nos ha dado a su Espíritu Santo para que sepamos las cosas que Él nos quiere dar, porque Dios siempre, como buen Padre, nos quiere dar lo mejor a nosotros. Y nuestro corazón debe siempre estar dispuesto para recibir la palabra de Dios y para conocer su revelación. Dentro de los aspectos que debemos conocer y experimentar de nuestro buen Dios, es que además de Él ser nuestro Salvador, además de Él ser nuestro sanador, además de Él ser nuestro libertador, Dios hoy, aún como ayer, sigue haciendo milagros. Dios hoy como ayer sigue cambiando circunstancias. Dios hoy como ayer es poderoso en milagros. ¿Cuántos creen que Dios es milagroso? Y el Espíritu Santo nos quiere enseñar como lo hizo en su momento con el pueblo de Israel. Por eso el tema esta mañana es: Dios cambia las dificultades por la victoria. Diga conmigo: Dios cambia las dificultades por la victoria. Número 1, en nuestro camino enfrentaremos desiertos que debemos superar. Nadie dijo que la vida cristiana es sin desiertos, sin pruebas. Creo que la gran mayoría sabe qué es un desierto. En un desierto hay soledad, en un desierto hay aridez, en un desierto hay peligros, en un desierto hay adversidades. Y dice el versículo 22 del capítulo 15, después que ellos ese cántico se lo entonan a Dios,
Dice que Moisés con el pueblo dijeron: cantaré al Señor por siempre, su magnífico poder ha hecho maravilla. ¿Quién como tú, Señor Dios Todopoderoso? Ellos vienen de una fiesta tremenda. Ellos han visto a Dios obrar a favor de ellos. Y bien nos enseña la palabra de Dios que Dios iba delante de ellos. Dios marcaba el paso para ellos. Y que a pesar del desierto, Dios no los iba a dejar. Dios iba a ir delante de ellos. Como Dios te dice esta mañana, Dios va delante de ti. Pero dice el versículo 22: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo. Y salieron, mire cómo dice, al desierto de Sur. Y anduvieron, ¿cuántos? 3 días por el desierto. ¿Y qué sucede al ellos caminar 3 días por el desierto? ¿Qué es lo primero que va a haber en el desierto? No tienen agua, tienen sed. Entonces, en esta parte del camino, el pueblo de Israel, Dios lo lleva al desierto. ¿Con qué propósito? Acuérdense que cuando Moisés habla con Faraón, Dios le dice a Faraón: deja salir a mi pueblo para que me adore. Esas eran las palabras de Dios para Faraón con referente a Israel. Ahora, ¿cuál era el propósito de Israel en el desierto? Que aprendieran ¿a qué? A adorar a Dios. Entonces el desierto, ¿verdad? Ellos en el desierto aprenderían el poder de la alabanza. Ellos en el desierto iban a desarrollar esa fe. Ellos en el desierto iban a desarrollar esa intimidad con el Señor. Ellos iban a conocer al Dios proveedor, que así como sepultó a los ejércitos de Faraón, así como cerró y abrió el mar, así iba a ir delante de ellos. Pero sucede que la palabra de Dios nos enseña que aquella región tiene un nombre: el desierto de Shur. Y Shur es el nombre de un micrófono en nuestro vocabulario hoy en día. Pero la palabra Shur en hebreo viene de un término que significa pared o muralla. O sea, mientras ellos vienen, a los 3 días, ¿qué se les aparece? Otra muralla. La primera muralla, ¿quién la abre? Dios, porque Dios va delante de ellos. Pero en la segunda muralla que está allí delante de ellos, ¿verdad? En este momento ellos tenían que superar esta situación. Ya ellos habían visto a Dios. Pero ¿qué sucede cuando ellos llegan allí? Tras 3 días, dice el versículo, sin hallar agua. Porque fácilmente en esta situación, ¿qué es lo que ellos vienen a ver? Hay una incertidumbre. Está el desierto solo, peligros, no hay agua. Y allí cometen el primer pecado, el primer error. Número 1, murmurar. Entonces debemos tener cuidado con la murmuración, porque la murmuración hace que el camino sea amargo. Y dice que encontraron agua, versículo 23, y dice que llegaron a Mara. ¿Qué significa Mara? Amargura. Dice que llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Versículo 24. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Otra vez, entonces el pueblo, ¿qué hizo? ¿Murmuró contra quién? Pero estaban murmurando contra Moisés o contra Dios. Dígale que tiene a su lado: cuidado, ojo con murmurar con el hombre de Dios, porque está murmurando contra Dios. Aló. Debemos tener cuidado el hablar. Dice la palabra que en esta situación ellos murmuran, es decir, hablan mal. Ellos dicen: pero nos abres el mar y ahora vamos a morir aquí de sed. Y hablan mal y murmuran. O sea, fue una expresión equivocada de ellos. Y la palabra murmurar es siempre quejarse.
Y ellos comenzaron a quejarse de allí. Habían visto a Dios que iba delante de ellos. Ahora, si había sido fácil para Dios abrir y cerrar y matar a los ejércitos, no era fácil. Ahora encuentran agua, porque dice allí que llegaron a Mara y habían era aguas que amargas. Hacía 3 días que acababan de tener ellos una gran victoria. Y yo creería que este fue uno de los más grandes milagros de todo el Antiguo Testamento, uno de los tantos que hay. Pero este es un milagro maravilloso, que Faraón venga, que se abre el mar, que ellos entren al mar, que Faraón entre, que ellos salgan y Faraón se ahogue. Eso lo hace solo Dios. 3 días solamente han pasado, 3 días, y yo creería que ellos no podían olvidar esto, cómo Dios abre el mar para que ellos pasen. Cómo ellos pasan en seco, cómo ellos, sus propios ojos ven la destrucción del ejército de Faraón. Lamentablemente, la Escritura nos enseña que fue la continua queja la que no permitió que el pueblo de Israel superara rápidamente el desierto. El continuo quejarse, 3 días solamente. Ahora se están quejando. Y mis hermanos, su mayor obstáculo no fue el desierto. Su mayor obstáculo fue su propio corazón. Porque el problema a veces no está en la prueba, sino en el corazón. Y por eso Dios le dio a ellos en una ocasión, le hice tener hambre, lo probé para saber qué había en su corazón. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Por eso la prueba es necesaria en la vida de nosotros. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Hermano, quiero decirte esta mañana, la prueba no es para destruirte. Dios va delante de ti para sacarte adelante. ¿Cuánto decimos gloria a Dios esta mañana? Aleluya, aleluya. Si vas a aplaudir, aplauda a Dios esta mañana. Número 2, Dios es quien transforma nuestras adversidades en grandes victorias. Diga conmigo, Dios es quien transforma nuestras adversidades en grandes victorias. La prueba es necesaria. Nosotros no podemos evadir la prueba. La prueba va a venir. Pero en la prueba debemos guardar silencio, como dice el salmista, ante el Señor. Dice el versículo 25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, ¿y qué? Y allí fueron probados. Debemos tener en cuenta varias cosas importantes aquí. Voy a mencionar solo unas 2 o 3 nada más. La primera es que ante los obstáculos debemos acudir a Dios. Y eso es lo que hace Moisés. Moisés acude a Dios. Textualmente dice la palabra que Moisés clama a Dios. Él le clama al Señor, y esto es lo correcto. Esto es lo que debemos hacer ante la adversidad cuando estamos. Y a veces nos desgastamos nosotros haciendo peticiones, clamando a otro, buscando a otro. ¿Y qué es lo que muchas veces hacemos ante la adversidad? Sino desgastarnos, sino debilitar nuestra fuerza, debilitar nuestras energías. Nos quejamos y buscamos lo incorrecto, pero cuando vamos a lo correcto, Dios traerá respuesta a nuestra vida, porque Dios va delante de nosotros. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Pero Dios nos prueba a nosotros, porque tristemente el hombre por naturaleza es desagradecido. ¿Y usted sabe cuándo nosotros buscamos a Dios? Cuando está la prueba. Yo no he visto a nadie buscar a Dios cuando todo está bien, cuando hay abundancia, cuando hay todo. Dice que uno de los problemas de los americanos es que en la tanta abundancia se han olvidado de Dios. Y tristemente es en la prueba donde buscamos de Dios. Dios es quien transforma nuestras adversidades en grandes victorias. O sea, siempre vamos a necesitar de Dios. ¿Cuánto necesitamos de Dios esta mañana? Es a Dios al que necesitamos. ¿Cuánto decimos gloria a Dios esta mañana? Entonces mire lo que hace el Señor. Moisés busca a Dios, él ve la adversidad, Moisés va donde Dios, Moisés se arrodilla, Moisés le clama, Moisés le dice, Señor. Y mire lo que hace. El Señor le mostró a Moisés lo que debía hacer, porque cuando buscamos a Dios, Dios nos va a hablar. Entonces mire,
Moisés le clama. ¿Qué nos recuerda aquí esto? Que solo en la presencia de Dios hay respuesta. Diga conmigo, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Diga, en la presencia de Dios hay dirección para sortear nuestras adversidades. Hay solución para nuestros problemas. El problema es que nosotros queremos que se nos den las cosas como el horno microondas, que cuando le pedimos y que sea ya. 3 días han pasado y dice que el Señor le muestra a Moisés. Lo segundo es que Dios es quien hace de nuestras dificultades un milagro. Entonces, si está atravesando un problema, es porque el milagro va a ser grande. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Grande va a ser tu milagro. Diga conmigo, grande va a ser el milagro. Y dice que Moisés fue y cortó el árbol y las aguas se endulzaron. Mire cómo dice. O sea que Dios es el que tiene el poder. Dice, hermano, Dios es el que tiene el poder para cambiar lo amargo en dulce. Dios es el que tiene el poder para cambiar la maldición en bendición. Dios es el que puede cambiar tu enfermedad en sanidad. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Dios es el que puede cambiar tu escasez en abundancia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios esta mañana? Levante la mano conmigo y diga, Dios tiene el poder para cambiar. Solo Él puede cambiar lo amargo en dulce. Aleluya, aleluya. Mire cómo dice el versículo que dice que Él cambió lo amargo en dulce. ¿Qué te dice Dios hoy? Que Él puede cambiar tu amargura. Pero es triste a veces conocer que la gente más amargada y más frustrada a veces somos los hijos de Dios. Porque el que tiene a Dios lo tiene todo. Pero pareciera que no lo tenemos todo. Estamos buscando otras cosas. Pero ¿qué te dice Dios? Dios te dice que lo amargo de la vida esconde sabores dulces que solo se conocen y se experimentan cuando buscamos a Dios. Cuando buscamos a Dios, Dios cambia nuestro dolor en alegría. Y Él cambia nuestro lamento en baile. Y Él nos viste de alegría. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? En Dios encontramos respuesta. Diga conmigo, en Dios encontramos respuesta. Y dice el versículo, y allí los probó. ¿Sabe, hermanos? Cuando vienen situaciones, el diablo nos tienta para matarnos. La tentación de Satanás viene para destruirnos. La prueba de Dios viene para llevarnos a un mejor nivel. La prueba en Dios, porque Dios sí nos prueba. ¿Y qué nos recuerda Dios? Que cuando ocurren este tipo de cosas, Él quiere ver cómo nosotros reaccionamos, cómo nosotros respondemos ante las circunstancias difíciles de la vida que el Señor permite que lleguen a nosotros. ¿Cómo respondo yo? Y eso es lo que Dios estaba esperando de ese pueblo, al cual había liberado, al cual ellos lo habían llevado. Habían hecho lo correcto porque en el versículo del 1 al 21, ellos habían amado a Dios. Desde el versículo 1 hasta el versículo 21, dice que ellos cantaron a Jehová y dijeron que Él ha magnificado grandemente, ha echado el caballo al jinete en el mar. Jehová Dios mi fortaleza, Jehová Dios mi cántico, el Dios al quien adoro, el Dios todopoderoso. Y ellos proclaman diciendo, Jehová es el Dios excelso, grande, maravilla, poderoso, portentuoso en eso. Y dice, ok, todo eso está correcto. Dice Dios, ahora lo voy a probar. Y entran al desierto. Pero el desierto no es para matarte. El desierto te forma. Diga conmigo, el desierto me da formación. Entonces podemos caer en la tentación de murmurar, de quejarnos. Y cuando nos quejamos, nos vamos a desanimar. Entonces Satanás va a aprovechar eso, como quiso hacerlo Israel en algún momento.
Entonces nosotros podemos tomar la decisión de desanimarnos, de no volver. Muchos hasta ni voltean a leer la Biblia. Muchos ni quieren regresar. Después de la pandemia, después que pasó eso, las iglesias pasamos de 2,000 a 500, de 20,000 a 10,000, de 8,000 a 1,000, de 50 a ninguno. Porque el desánimo y el desaliento vino bajo una prueba de Dios. O por lo contrario, hacer lo correcto, buscar de Dios, hacer su voluntad, y Él nos dará fuerza y salir adelante. Porque Él no falla, Él no miente. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Y lo tercero, Dios muestra su gloria en los momentos más difíciles. Versículo 26. Y dijo: si oyereis atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos. Mire cómo dice esa parte: ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Cuánto podemos levantar y decir: Él es nuestro Dios sanador? ¿Cuánto podemos decir: Él es Jehová Rafa? Aleluya. ¿Cuánto podemos dar un gloria a Dios esta mañana al Señor? Aleluya. ¿Cuánto pueden dar un grito de júbilo esta mañana al Señor? A través de su palabra podemos ver que el Señor aparece en el momento preciso. Por eso Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento correcto. Días sin agua en el desierto. Luego encuentran aguas, y las aguas son ¿qué? Saladas y amargas. Mire, aún en la actualidad, esas aguas siguen allí, en ese lugar. Pero el Señor allí manifiesta su poder. El Señor allí manifiesta su gloria. Y allí la Biblia por primera vez menciona que aparece el nombre Jehová Rafa. ¿Y sabe qué significa Jehová Rafa? Él es sanador. O sea, uno de los atributos de Dios, Él es que es nuestro sanador. Que si estás enfermo, Él puede sanarte todavía. Él es nuestro sanador. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Y allí aparece esa revelación de que aunque las aguas son amargas, ¿verdad? ¿Sabe qué dice eso? Que en las situaciones difíciles, con frecuencia, el escenario es propicio para Dios manifestarse. Por eso, si estás atravesando una prueba, una dificultad, es el momento difícil para Dios obrar el milagro. Pero allí es el cuidado para no hablar mal. Allí es el escenario. Podríamos hacernos una pregunta esta mañana: ¿por qué Dios, siendo sanador, se manifiesta ante su pueblo endulzando unas aguas saladas? ¿Por qué? Y es muy importante tener en cuenta que en esta región costera es muy próxima al Mar Rojo. Acuérdense que ellos están a 3 días del Mar Rojo. ¿Y qué es lo que hay en ese lugar? Sal y yodo. Entonces quizás era un pozo que estaba allí. Pero como ellos murmuraron, ellos no piensan, ellos no recapacitan. Entonces este acontecimiento no les permite ver que aunque allí haya una pared, porque donde hay muerte, Dios es experto en producir vida. Y a ellos se les olvida que Dios es quien los pasa de aquel lado, que a 3 días se les olvida. Y a ellos se les olvida que por naturaleza allí no hay aguas dulces, pero que Dios es poderoso. Y que si Dios ahogó a Faraón, ¿cómo no puede hacer florecer el desierto? ¿Cómo no hacer que brote un agua? ¿Cómo no hacer que venga la bendición? Y eso mismo nos pasa hoy en día a nosotros. Se nos olvida, dile que está a su lado, que no se te olvide que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. ¿Qué es lo que nos enseña Dios? Que Dios de un desierto puede hacer que nazca un jardín.
Por eso es Dios, pero se nos olvida en los momentos. Entonces, mire lo que pasa allí. Mire lo que sucede. Número 4. Cuando el camino se hace duro y difícil, entonces el Señor, ¿qué es lo que hace? Allí aparece Dios para renovar y darnos nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque el desierto nos desanima. El desierto nos quita las fuerzas. El desierto puede hacer que hablemos mal. Pero cuando el camino se hace duro y difícil, tenemos que esperar que Dios puede traer fuerza sobre nosotros. Que no estamos solos. ¿Cuántos levantaron la mano? No estamos solos. Versículo 27, léalo conmigo. Dice, y llegaron a Elim, donde había 12 ¿qué? Aleluya. Ellos siguen y llegan ¿dónde? Resulta que Moisés les echa el árbol allí, endulza las aguas, beben, se aprovisionan, siguen caminando. ¿Y a dónde llegan? A Elim, léalo conmigo. Y llegaron a Elim, donde habían, ¿cuántas? 12 ¿qué? Fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon. Dios permite endulzarle las aguas para que ellos cobren fuerza, para que ellos cojan en el potecito, porque siguen caminando. ¿Qué es lo que te enseña esto, mi hermano? La vida sigue y tú no te puedes quedar allí. Tú tienes que cobrar fuerzas. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra de Dios nos permite ver que el pueblo de Israel, que estaba fatigado, que estaba cansado, que quizás estaba desanimado, pero el Señor no solo le endulza las aguas, sino que los lleva a Elim. Y el nombre de Elim quiere decir árboles frondosos y grandes. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que de esa prueba grande, que de esa situación grande, Dios te llevará abundantes cosas. Dios te sacará abundantes aguas. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? O sea que ellos encontraron adelante una vegetación abundante. Pero mire, y yo analizando el texto estos días, yo decía, pero ¿por qué 12 fuentes? Primero, porque Dios es un Dios de abundancia. ¿Cuántas tribus de Israel salieron de Egipto? Entonces le dio una fuente por tribu para que no pelearan. O sea, en la prueba, en tu escasez, Dios traerá tanta abundancia que afectará a tus generaciones, afectará tu vida. ¿Cuánto decimos gloria a Dios esta mañana? Aleluya, aleluya. O sea que de ese lugar de sequedad que estás atravesando, que de ese lugar en el que tú estás estrecho, de ese desierto, Dios te llevará abundante. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Dice que estas aguas no estaban estancadas, dice la palabra. Eso no lo inventé yo, eso está en la palabra de Dios. Dice que estas aguas no estaban estancadas, eran aguas corrientes, 12 fuentes para cada tribu, para que no pelearan. Y lo que nos recuerda es que Dios es proveedor para sus hijos. Él es proveedor en tu escasez, Él es tu proveedor en tu enfermedad, Él es proveedor en todas las situaciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios conmigo? Aleluya, ese buen Dios. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios, a ese buen Dios? En ese lugar ellos se detuvieron un largo tiempo. ¿Para qué? Para renovar sus fuerzas, para llenar sus vasijas. ¿Por qué te trae Dios los domingos a la iglesia? Para que cobres fuerzas, para que recargues las baterías, para que sigas, porque el camino, la lucha, el hogar, los hijos, trae fatiga, cansancio. Eso que con tanto entusiasmo fue una bendición, el diablo después lo torna en maldición, pero Dios lo cambia en bendición. Aquello que tanto te costó, aquello que tanto te cuesta, Dios te trae a la fuente. ¿Para qué? Para que tú sigas caminando, para que no te desanimes, para que tú veas que por dura que sea la vida, que por duro que sea el desierto, Dios va delante de ti. Pero que hay partes donde a ti te toca enfrentar esa muralla, donde tienes que guardar silencio y esperar en Dios. Donde a ti te toca.
como lo entendió el rey David. Cuando David escribió el Salmo 23, él no estaba pasando por pastos verdes. Él estaba en el más grande desierto de su vida, pero él hablaba de en fe. Y por fe, él llegó a vivir esos pastos. Por eso él dijo, Jehová es mi pastor, nada. Y él dijo, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. La clave para un milagro de Dios es que nuestro corazón no esté endurecido. Y el corazón se endurece por los labios. Por eso el salmista dijo, guarda tu boca de hablar mal y tus labios no hablen engaño. Confía en Jehová, deleítate a sí mismo en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Dios no nos falla. Dios sigue haciendo milagros. El Señor sigue en medio de su pueblo guardándolo. El Señor sigue en medio de su pueblo protegiéndolo. Detrás de todo obstáculo, el Señor traerá una gran victoria. Quiero que se ponga de pie. Y quiero contarles algo que quizás mis hijos no lo saben, ni ustedes lo supieron. El mes de febrero, todos los años, mis hijos, el médico y la hija y los hijos, yo me hago unos exámenes ejecutivos para saber cómo está mi organismo. Porque uno después de los 40 años hay que estarse revisando. Entonces ya usted sabe ir allá donde el urólogo, que después les cuento ese tema. Como mis dos hermanos mayores, los dos tuvieron problemas de riñones, el médico siempre le pregunta a uno algo. El especialista me mandó a hacer una ecografía de unas placas. Cuando estoy donde el radiólogo, por situaciones de la vida, mi hija no pudo acompañarme allá. Y cuando el radiólogo me está viendo, me está colocando los aparatos, me dice, uy, señor, usted tiene un tumor en el riñón izquierdo, delicado y peligroso, hay que operar ya. Yo estaba ahí, yo me pongo nervioso cuando estoy donde el médico. Y ese se me fue el gozo. Urgentemente. ¿Cómo así, doctor? Sí. Miraba y pasaba y le echaba ponía el aparato ahí, miraba aquí, miraba. Yo le dije, bueno, Señor, yo sé que he vivido bien estos 46 años, te doy gracias. Si me toca partir, Señor, gracias, te alabo, te bendigo, te glorifico. Y comencé a pensar, dije, no le voy a decir nada a mis hijos, ni a la iglesia, ni a ninguno. Voy a confiar en Dios. Pero lo que me está diciendo este señor es que tengo un cáncer. Y cuando usted le dicen esa palabra, pone a temblar a todo el mundo. Yo dije, Señor, gracias. Pero tú no has dicho la última palabra. El Señor salía, entraba, miraba, volvía y me ponía. Ah, doctor, y entonces, no, es que estoy preocupado. Ah, bueno, doctor, gracias, pero entonces déjeme ir donde el otro médico para que me vea. Bueno, de todos modos, usted coméntele al especialista, porque tenía cita esa tarde, al día siguiente. Me fui. No comenté mucho. Me acompañó Andrés, el yerno, con el urólogo, me dijo, coméntale. Yo le dije, no le dije muy a fondo. Cuando llegué al doctor, el doctor, mire, esto y esto, me mandó otra revisión. Para no alargarles el tema,
Es que en la cámara que me ponían aquí había como un mosquito ahí, eso parecía aparecer un tumor ahí. Pero ya el médico me estaba matando y diciendo que yo tenía cáncer. Cuando revisaron todo me dice el doctor, usted está más joven y más vivo que un muchacho de 20 años. Si usted se deja llevar por las noticias del que habla mal, a usted lo sepultan antes de tiempo. Si usted se deja llevar por las noticias que viven y que en el cual vivimos, entonces la culpa ahora es de Petro por lo que vivimos o de Duque porque no montó. No, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y la palabra de Dios que se cumple es que sus hijos son guardados por la mano del Señor. Que su pueblo sigue Dios con ellos. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios? Aleluya. Aleluya, aleluya. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Yo quisiera esta mañana hacer 2 oraciones. La primera, para guiar a alguien que esté aquí por primera vez, para que el Señor le cambie su amargura en dulzura a través de la cruz de Cristo, el árbol que nos sanó. Dice que Él fue molido por nuestras rebeliones, que el castigo de nuestra paz fue, y por su llaga nosotros fuimos curados. Yo digo que la gente más feliz debe ser los cristianos, los hijos de Dios, porque nuestra felicidad no radica ni en los títulos, ni en el dinero, ni en la posición, sino que Cristo vive en nuestro corazón. Entonces usted necesita al Señor, usted necesita nacer de nuevo. Entonces haríamos esa primera oración. Cierre sus ojos y solo le quiero hacer esa oración. Y usted que me está viendo allí, sentada o sentado allí, para que usted desde allí pueda repetir conmigo esta oración de fe y entregarle su vida a Jesús esta mañana. Decirle: Señor Jesús, en esta mañana te pido que entres a mi corazón. Te doy todo el derecho legal para que entres a mi vida. Me arrepiento de todo pecado. Confieso que soy pecador, que necesito tu perdón. Creo que solo la sangre de Cristo es suficiente para limpiarme y perdonarme. Señor Jesús, te entrego el derecho legal de mi corazón para que vengas a vivir dentro de él, para que gobiernes mi vida, para que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que borres mi nombre de la condenación eterna. Seas mi Padre, mi Señor, mi amigo, mi Salvador. A partir de este momento, poder caminar la vida cristiana. Acéptame y ayúdame de hoy en adelante. Te doy gracias, muchas gracias. Amén. Segunda oración. En el momento de la prueba o de la dificultad, se nos olvidan las bendiciones de Dios. Qué bonito cuando todo está bien. Y uno de los propósitos de Dios al llevar a Israel al desierto era para que lo adoraran, para que aprendieran a adorarlo a Él, para que ellos, los trabajos, las situaciones que iban a enfrentar, solo el descanso en Dios les daba a ellos la bendición. Entonces ellos tenían que aprender a adorarlo. Ellos tienen que aprender a glorificarlo. Porque cuando tú levantas las manos, porque cuando tú invocas ese nombre, hay algo sobrenatural que viene y te quita la carga. Porque el matrimonio, los hijos, el trabajo, eso produce cargas. No cargas para destruirte, pero cargas que te agobian. Entonces Dios dice el Salmo, que cuando nosotros hacemos la parte nuestra, dice que Él viene y quita la carga debajo de nuestros hombros. Dice: y clamas en la calamidad y yo te respondo. Porque ese es el Dios que tenemos. Por eso Moisés está diciendo: ¿quién como tú entre los dioses? Porque ellos venían de los egipcios, donde ellos adoraban a los diferentes dioses. ¿Cuáles eran los dioses de los egipcios? Las plagas, las ranas, las moscas, etcétera. Israel tenía un Dios. ¿Cuál era el Dios de ellos? Jehová Dios. Entonces Dios quería que Israel aprendiera ¿qué? A adorarlo. Pero ellos, cuando se les olvida en la prueba, ¿qué es lo que hacen? Murmuran, hablan mal. Dígale que está a su lado: de hoy en adelante
no hablaremos mal. Dígale, pondremos cuchillo a nuestra garganta. Diga, que tu boca hable vida siempre. Oramos, Padre Dios. Dígale, perdóname, Señor, porque he hablado mal, o lo que usted haya hecho, hemos hablado mal, hemos murmurado, hemos, Señor, ofendido tu nombre, Señor. Perdónanos en esta mañana, Padre, que tú puedes cambiar lo amargo en dulce, Señor. Que tú nos puedes llevar a fuente de agua como lo hiciste con ellos, Señor. Que quizás el desierto nos desanima, la prueba, Señor, nos quiere tumbar, pero tú la usas para levantarnos. Tú la usas, Señor, para llevarnos a un mejor nivel. Tú la usas, Señor, para sostenernos, Dios maravilloso. Tú la usas, Señor, para que nuestra fe se fundamente, para que crezcamos, Señor, para que seamos hijos maduros, Señor, para honrarte, para amarte por encima de la dificultad, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gloria, te damos honra a tu nombre. ¿Por qué no pones la mano sobre el que está a tu lado y oras por él? Dígale, Señor, gracias por la vida de mi hermano, por la vida de mi hermana, Señor. Si él está atravesando por pruebas, por dificultades, Señor, sé tú, Padre Dios, ayudándole, Padre. Sé tú en ese momento, Señor, allí. Ayúdale, Señor. Recuérdale, Señor, que tú vas delante de él, Señor. Que tú eres Dios proveedor, que tú sigues haciendo milagros, que tú eres el mismo de ayer, que eres el mismo de hoy, Señor. Que tú nos quieres enseñar cada día más y más, Señor, para seguir adelante. Hoy Dios le dice al que está caído, levántate. Hoy Dios le dice al que está desanimado, anímate. Hoy Dios le dice al que arrastra una maldición, yo la cambio en bendición. Hoy Dios le dice al que está en fracaso, yo lo cambio en victoria. Hoy Dios le dice al que está en pobreza, yo te enriquezco con mi amor y con mi palabra en esta mañana. Hoy Dios le dice a la iglesia, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Más sobre ti amanecerá Jehová. Levanta la mano, iglesia, para alabar a Dios esta mañana y dale gracias. Abre tus labios para alabarlo. El que está en la prueba, alabe a Dios. Si está en la prueba, alaba a Dios, glorifica a Dios. Dios no rechaza oración. La oración es alimento. La oración es alimento. Él va al frente tuyo rompiendo cadenas. Él va al frente tuyo arrancando espinas. Él va al frente tuyo. La crisis económica la convertirá en bendición y abundancia. Dios utiliza eso para corregirte y guiarte. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real en mi vida al caminar. En mi vida al caminar. Dígale, me basta tu fidelidad. Me basta tu fidelidad. Dios no rechaza oración. A oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta. Nunca vi un justo sin respuesta, o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando le levantas tus manos, es hora de vencer. Vamos, iglesia, vamos a alabar a Dios esta mañana. Alaba
simplemente alaba. Si estás sufriendo, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja. Él trabaja para los que confían. Camina conmigo. Camina contigo. De noche y de día. Vamos, levanta tus manos. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Vamos, recobra fuerza, recobra fuerza. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando es hora de vencer. Alaba, Te alabamos, Padre. simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. No importa, alaba a Dios. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Señor. Te damos gloria, Padre. Padre, te alabamos en esta mañana, Señor. Proclamamos una palabra de sanidad sobre el que está enfermo, Padre. El que está amargado, Señor, es alegrado en esta mañana. Colocamos el árbol de la cruz sobre su vida, Padre. En el nombre de Jesús, la familia, el hogar, cada persona, Señor, en esta hora. Oramos por la economía de tu pueblo, Padre. Se levanta en el nombre de Jesús. Oramos por el que está enfermo. Enviamos una palabra de salud allí, Padre. El que está desanimado, el que está caído, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias. Muchas gracias. Amén. Y a su nombre.